Muchas gracias, Jessica. Entonces, vamos a comenzar con el versículo 1, donde leía Jessica que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús conocía que su momento más difícil se acercaba. Y tomó el tiempo de preparar a sus discípulos para su ausencia. Para cualquier líder, una de las cosas más importantes es el dejar todo en orden antes de partir. Jesús toma el tiempo de preparar una cena, la cual muy probablemente es la cena del Señor vista en los otros evangelios. Juan especifica el amor que Jesús tiene por sus discípulos y por sus escogidos. Nunca debemos olvidar el amor de Dios, un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. Es el mismo Juan quien escribió el pasaje que seguro es el más repetido de la historia cristiana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan es uno de los autores de la Biblia quien más escribió sobre el amor de Dios. Por ejemplo, en Primera de Juan 4, del versículo 7 al 10, leemos que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si seguimos más adelante, Sebastián, ¿me puedes ayudar con el PowerPoint, por favor? De aquí pasamos al versículo 2, del 2 al 5, perdón, que dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Para continuar, tengamos este otro pasaje también en mente, Filipenses 2, del 5 al 8, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esos tiempos se comía alrededor de una mesa, pero tenemos esta costumbre o esta tendencia a creer que era así, era sentado en una mesa con sillas y era así que se comía. Bueno, en realidad no se sentaban así, y esto viene porque tenían que lavarse los pies. En realidad, como tenían que sentarse o como se tenía que comer, sobre todo un banquete como el que están haciendo ahora en este pasaje, se recostaban sobre su brazo derecho y ahí con la mano izquierda, ahí comían. Era así que que se hacían los banquetes. Entonces seguramente esta cena se hizo así también.
Esto implica que todos tenían los pies del vecino cerca. Y como saben, en esos tiempos, ya el pastor lo ha dicho muchas veces, se andaba con sandalias. Entonces las cosas tenían, entonces las casas, para tener un sentido de ¿cómo se dice? Sanidad, ¿cómo es? Higiene, perdón, gracias. Para tener un sentido de higiene, las casas tenían y ponían un lebrillo, que es un recipiente de barro como el que está aquí en la puerta. Esta tarea era reservada para la persona de más bajo estatus social, un esclavo. Pero lo interesante de esto es que cada uno de sus discípulos pasaron al lado del lebrillo. Notaron que no había servidores quien les lavara los pies, y ni a uno se le ocurrió llevar a cabo ese rol. La persona que menos se esperaba toma esta tarea. De esto podemos aprender que en el andar cristiano no hay lugar para el orgullo, o por lo menos para un cierto orgullo. En Proverbios 16, 18, como lo tienen en la pantalla, dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. El orgullo se puede ver como creernos superiores a los demás. Este concepto se disuelve cuando estamos conscientes de nuestra realidad como criaturas. Un ejemplo bíblico que tenemos es el del rey Nabucodonosor. Él se dio cuenta de esta realidad. Un autor dijo lo siguiente sobre esto: no es de gran importancia que la humildad y la razón regresaran juntas a Nabucodonosor. Al mismo tiempo, agregó el rey humillado, mi razón volvió a mí. El orgullo del rey era para él una especie de locura que lo llevó finalmente a los campos para morar con las bestias. Mientras se veía grande y Dios pequeño, estaba loco. La cordura volvió solo cuando comenzó a ver a Dios como todo y a sí mismo como nada. Otro ejemplo de nuestra realidad como criaturas es nuestro conocimiento del espacio. Para tener una referencia de lo que conocemos ahora del espacio, podemos ir al mar, al océano, tomar pero no tengo aquí, un vaso de agua, las cosas tan pequeñas y se me olvida, un vaso de agua, y vamos al océano, y en el océano cogemos ese vaso de agua y cogemos un poco de agua del océano y observamos ese vaso de agua. Bueno, ahora mismo, en este tiempo moderno, con los instrumentos que tenemos tan gigantes, hasta satélites tenemos arriba que pueden observar el espacio, solamente ese vaso de agua es lo que conocemos de todo el océano que está allá arriba, de todo el espacio que está allá arriba. No conocemos nada. Entonces, ¿habrá lugar para el orgullo en la vida cristiana? Sorprendentemente, estoy dispuesto que sí hay lugar, pero no de cualquier orgullo estoy hablando. ¿Qué tipo de orgullo estamos hablando? Si pueden buscar conmigo, creo que lo tengo aquí, actually. O busquen conmigo al mismo tiempo y también los que no pueden, aquí está. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 al 20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 al 20. Pablo dice lo siguiente: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? Y me gloríe se puede traducir también tener orgullo.
¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria, o también se puede traducir orgullo y gozo. También hay 2 de Corintios, versículo 10 al 17, 2 de Corintios 10 a 17, donde también Pablo dice: mas el que se gloríe o el que tenga orgullo, gloríese o tenga orgullo en el Señor. Entonces, ¿qué tipo de orgullo Pablo habla en sus cartas? Aquí hay dos conceptos. No es un orgullo antropocéntrico, de antropo, hombre, céntrico, centro. Un orgullo el cual el hombre está en el centro. Yo soy un doctor, entonces no me pueden decir nada de lo que sea. Yo tengo la última autoridad, yo soy superior a ustedes porque tengo un diploma de doctor. Eso viene siendo un orgullo antropocéntrico. Lo que la palabra nos enseña es un orgullo teocéntrico. Teo de Dios y céntrico. Que Dios esté en el centro. Un orgullo de las bendiciones que Dios hace en nuestra vida, en nosotros. Cuando le contamos a alguien, o como hicimos esta mañana, lo que Dios hizo por nosotros durante la semana, demostramos orgullo de lo que Él hizo. Le damos la gloria a Él, a Dios. Por eso Pablo dice: el que se gloríe, gloríese en el Señor. La humildad cristiana tiene ese mismo sentir. En primer lugar, se refiere a nuestra sumisión a Dios, a un reconocimiento de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez, como vimos con Nabucodonosor. Así como cuando también se puede ver en Abraham, cuando en Génesis 18:25 dice: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, perdón, aunque soy polvo y ceniza. No olvidemos que humildad no significa el no defender nuestros principios. El no defender qué creemos, eso no es humildad. Solo tenemos que recordar todos los diálogos que Jesús tuvo con los líderes religiosos, o cuando Jesús echó fuera a los vendedores del templo. Hay una cita de un autor que habla sobre la realidad de nuestros tiempos. Él dice: lo que sufrimos hoy, lo tengo aquí, perdón, si lo pueden ver, sí. Se llama Chesterton. Lo que sufrimos hoy es la humildad en el lugar equivocado. La modestia se ha movido del órgano de la ambición. La modestia se ha sentado en el órgano de la convicción, donde nunca estuvo destinado a estar. Se suponía que un hombre dudaba de sí mismo, pero no dudaba de la verdad. Esto se ha invertido. Estamos en el camino de producir una raza de hombres mentalmente demasiado modestos para creer en la tabla de multiplicación. Y esto es una realidad. No sé si han visto en los Estados Unidos que hay escuelas que proponen el hecho de que 1 más 1 no es 2. Puede ser subjetivo eso. 1 más 1 puede ser 4, actually. No sé en qué planeta están esas gentes, pero Sebastián, si me puedes ayudar otra vez, gracias. Pero además de este concepto, Cristo nos enseña que entre nosotros, hermanos y hermanas, debe de haber un corazón de servicio los unos con los otros. Jesús es la encarnación de lo que es ser humilde. El que estaba sentado en su trono, como leíamos previamente, descendió para volverse siervo. Jesús dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve?
No es el que se sienta perdón, voy a recomenzar. Jesús dice, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero no se termina allí, porque cuando Jesús murió y resucitó, Él fue exaltado. Y esto es un punto bien interesante. En Marcos 9:35, Jesús nos dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, el último de todos y el servidor de todos. Por esto vemos que en el versículo 3 del pasaje que estamos estudiando dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y después sigue, por esto, teniendo esto en mente, hace lo que hace. Él lava los pies de sus discípulos. Y esto a todos los discípulos, incluyendo a Judas, el que le iba a traicionar. No importa qué tan humillante sea lo que estemos haciendo, recordemos que la salvación que nos fue dada es nuestra motivación. En el pasaje que estamos estudiando, versículos 6 y 8, versículos 6 al 8 dice, entonces vino a Simón Pedro, Jesús vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Escuchen lo que este autor dice sobre la interacción de Pedro y Jesús. Si lo tengo aquí, parece que no. Él dice, podemos aprender una lección importante de Pedro, el no cuestionar la voluntad o la obra del Señor y no tratar de cambiarla. Se necesita humildad y gracia para servir a los demás, pero también se necesita humildad y gracia para permitir que otros nos sirvan. Lo hermoso de un espíritu sumiso es que puede dar y recibir para la gloria de Dios. Pedro quería hacerlo a su propia manera, y él pensaba que su manera era la correcta. ¿Cuántas veces hemos sentido que lo que el Señor nos dice en su palabra puede ser mejorado o ajustado a nuestra propia filosofía? Por ejemplo, de lo que se me vino a la cabeza, corregir a nuestros hijos. Algunos tienen, la Biblia lo dice, pero no sé, voy a cambiar eso. Hasta el congregarse. Yo sé que la Biblia dice en muchas partes de congregarse, pero yo voy a ir de mi lado. O hasta el estudiar la palabra. No tengo tiempo. Mejor mañana, cuando tenga tiempo. Lo que implica seguir a Cristo es tener confianza en que lo que está escrito en su palabra es la mejor manera de funcionar como criaturas suyas. Este acto de lavarles los pies a sus discípulos tiene doble significado. El evidente es nuestra humildad y servicio, como ya lo hemos visto. Pero también el segundo significado es el de haber limpiado nuestros pecados. Y esto lo vemos en los versículos que siguen. Versículo 9 al 11, donde dice, donde dice lo siguiente, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, después que Jesús le dijo que no vas a tener parte conmigo si no me permites lavarte los pies, él le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, todo el cuerpo. Jesús le dijo, el que está
lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Para comprender este pasaje, debemos de pensar en las costumbres del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote era consagrado, era lavado de pie a cabeza. Este lavado se hacía solo en su iniciación, solo una vez. Pero durante su ministerio, diariamente, se profanaba o se ensuciaba. Y era necesario lavarse las manos y los pies. Solo lavándose las manos y los pies podía hacer sus funciones ministeriales. De la misma forma, Dios nos limpió a través de la sangre de Cristo. El agua de la palabra puede mantener nuestra mente limpias de la polución de este mundo. Pero si pecamos, tenemos un defensor que nos ama, quien oye nuestras oraciones de confesión y nos perdona. Por esto Jesús dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies o las manos. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto presenta una relación vertical, una relación entre nosotros y Dios. Ahora vamos a ver la relación horizontal, es decir, los unos con los otros, en el versículo 12 y el 17 al 17. Sebas, 12 al 17, perfecto. Si pueden buscar conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisados. Como ya lo hemos visto, Jesús hace esto para dejarles un ejemplo a los discípulos, y no solo a los discípulos, pero también a nosotros. Si regresan a nuestro pasaje, vemos que en el versículo 17, Jesús nos resume el deber de un cristiano. Versículo 17. Y esto es muy importante, hermanos. Él dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El deber del cristiano no puede ser solo el saber, el conocer la palabra, sino el actuarla, el hacerla cada día. Entonces tenemos dos trabajos, los dos muy importantes, el saber y el hacer. Porque ¿cómo podemos hacer si no sabemos? Si seguimos en el versículo 18 al 20, leemos que dice, ya para ir concluyendo, 18 al 20, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto nos lleva a una reflexión. Ahora la cámara se gira hacia nosotros, se gira hacia ustedes. Jesús dice, no hablo de todos vosotros,
yo sé a quienes he elegido. Jesús conoce quiénes son sus elegidos. Él conoce también quiénes son los impostores. Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Entonces surge la pregunta: ¿estamos bien frente al Señor? ¿Estamos limpios de la polución de este mundo? ¿Nuestras manos, nuestros pies están limpios o necesitamos ser lavados de nuestras faltas? Pidamos al Señor que nos limpie y que nos llene de un espíritu de servicio los unos con los otros. Que podamos reflejar el ejemplo que Jesús, Señor nuestro, nos dejó. Y que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ama. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Padre, por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra sea de ánimo, Padre. Que nos ayude, Señor, a reflejar más a Jesús, a caminar en sus pasos. La palabra es bien clara, Señor. Solo tenemos que estudiarla, solo tenemos que leerla. Que el solo leerla no nos impida de hacerlo también, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos limpies si tenemos faltas, si tenemos algunas fallas, Señor. Límpianos. Límpianos, Padre, de nuestros pecados, para estar limpios delante de ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a reflejarte a ti. Te damos gracias, Señor, por tus ofrendas, Señor. Te damos gracias por que tú nos has mantenido abiertos, Señor. Y te pedimos también por el resto de nuestra semana, que sea de bendición, que nos animes, que nos des motivación para enfrentar a este mundo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.